Betancourt para explicar el primer punto. Primer punto, defina quién es, qué función cumple y la importancia del primer responsable en el lugar de los hechos. Bueno, ¿quién es el primer responsable? Es la primera autoridad del Estado que llega al lugar del hecho ilícito, donde llega montando una serie de anillos de seguridad, evitando que personas que no tienen nada que ver con la investigación, en investigación criminal, se acerquen a ella. Y una de las importancias es protegiendo el material probatorio, la evidencia física, evitando que, digamos, alguna serie como de animal o tipo de personas la alteren. Segunda pregunta. ¿Qué son EF y EMP? Bueno, la evidencia física y el elemento material probatorio son los elementos que se encuentran en el lugar del hecho. Como por decir, lo que es evidencia física, podemos encontrar que es todo aquello que encontramos que el que cometió el delito puede dejar una serie como de huellas o huellas dactilares, estaríamos hablando de huellas dactilares en la ropa o huellas de calzado o de alguna serie de vehículos. Ya lo que es material probatorio es todo aquello que nos podemos llevar para investigar en una serie de laboratorios. Buenos días, profesora. Se presenta el alumno Asakura Carlos Javier para hablar sobre qué es el lugar de los hechos, que viene siendo el tercer punto. El lugar de los hechos es el lugar donde actúa el primer respondiente. En el espacio ocurrido, como viene siendo el espacio abierto, el lugar de los hechos del espacio abierto, el espacio cerrado, los espacios mixtos y móviles o inmuebles. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la clase del lugar de los hechos. El primero es el lugar de los hechos abiertos. Se puede tomar como, por ejemplo, en el aire libre, donde se puede notar toda la luz solar, donde se siente el viento, donde hayan jardines, como por ejemplo puede ser un patio, donde se muestre la tierra. A eso nos referimos como lugar de los hechos abiertos. Otro lugar de los hechos es el lugar de los hechos cerrados. Ese se refiere ya cuando nos encontramos, por ejemplo, en una casa, en una habitación, en un baño, en donde no abunden los eventos naturales, ¿no? El tercer lugar de los hechos es el lugar mixto. Los lugares mixtos es el lugar donde se hayan compuesto entre el lugar de los hechos cerrados y el lugar de los hechos abiertos, donde por ejemplo puede ser en un patio de una casa en el que haya un jardincito pequeño y pues esté encerrado, esté enmallado. Ese puede ser un ejemplo del lugar de los hechos mixtos. Y pues como último, lugar de los hechos inmuebles o móviles, como por ejemplo puede ser en un auto, en algo que se pueda trasladar, en algo que se pueda mover, en algo que no esté completamente instalado. Puede ser en la cama, en un sofá, en una silla. A eso nos referimos como lugar de los hechos inmuebles. Buenos días, profesora. Presentarle al alumno Chávez Cruz Anderson. Bueno, pues a mí me correspondió exponer el tema número 4. Dice en qué consiste la cadena de custodia y cómo se realiza. Bueno, por ejemplo, es un conjunto de procesos en donde se lleva a la policía o interviene en las pruebas de un delito. También que se analizan o exponen en la fase de proceso o instrucción del juicio. También intervienen una serie de partes de medidas de seguridad que tienen como fin de garantizar los documentales y poder evitar la manipulación indebidas, donde terminan evaluando como parte de la investigación. Es como por ejemplo usted intervenir en una audiencia o
dañar el proceso y ser parte de, digamos, de la investigación y ser culpable también como un delito en ese proceso. Buenas tardes, profesora. Soy el brigadier Charris para explicarle el punto 5 del trabajo, que es cuál es el deber de protección de las Fuerzas Armadas. Se tiene como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, donde suele dividirse en ramas serviciales armados o separados. También está la policía, que su objetivo es usar la fuerza de forma controlada para imponer las órdenes y las leyes acatadas. Buenas tardes, profesora. Se presenta el alumno Cruz Alcelo y Fernando para explicar el sexto y el séptimo punto. El séptimo punto dice que es un monopolio de uso de la fuerza pública. Entonces dice que es un derecho legalmente constituido por el Estado que sostiene la fuerza pública, ya que esta es la máxima autoridad en una sociedad. Entonces, que por lo tanto la sociedad debe respetarla. En cuanto la fuerza se haga visible en las prácticas y diferentes situaciones en donde aparezcan grupos al margen de la ley. Y el séptimo punto es que es una operación militar. Dice que es, en pocas palabras, se dice que es un conjunto coordinado de unas acciones militares de un ejército, y se describen en tres términos, que son operaciones militares, operaciones como sucesos militares y niveles de operaciones de guerra. Profesor, ahora le vengo a hablar sobre el octavo punto, que es los bloqueos constitucionales. Estas sirven para la elaboración de juicios de constituciones en cualquier disposición del ordenamiento jurídico. Es decir, que son los encargados de elaborar los juicios constitucionales jurídicos. Buenas tardes, profesora. Se presenta el alumno Quasput Kilchak Anderson Gamaliel. A continuación voy a hablar sobre los puntos 9 y 10. El punto 9 habla sobre, la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de un primer responsable? La responsabilidad de un primer responsable es no permitir que el lugar de los hechos sea contaminado por personas o cualquier tipo de animales, debido a que en algunos casos se ha visto que el lugar de los hechos suele ser contaminado por el primer respondiente, por un policía, un perito militar, un policía de tránsito, un policía federal. Entonces lo que se busca, la principal responsabilidad del primer responsable vendría siendo que debe de preservar y conservar el lugar de los hechos, debido a que el primer respondiente no está lo suficientemente capacitado para suministrar la protección necesaria al lugar de los hechos. Entonces se busca que el primer responsable le dé prioridad al lugar de los hechos, no dejando que este lugar sea pisoteado o sea manipulado por cualquier persona o cualquier animal. Y el décimo punto, la pregunta es, ¿cuáles son los deberes del primer responsable? Los deberes del primer responsable se encuentra lo que es verificar la existencia de heridos o muertos, realizar el acordonamiento del lugar de los hechos, establecer la presencia de testigos y o participantes del hecho. También debe de en el momento que ya tiene todo esto, debe de hacer la entrega al policía judicial. También debe de establecer una seguridad perimétrica al lugar de los hechos, y por último punto debe de verificar que el lugar de los hechos no contenga artefactos explosivos. La 11ª pregunta. ¿Cuáles son los deberes para garantizar la validez de la evidencia material probatoria y la evidencia física? Bueno, el material probatorio de la evidencia física se garantizan válidamente cuando son sometidos a un proceso de custodia, de cadena de custodia. Al momento de ser sometidos al proceso de cadena de custodia, ellos automáticamente pasan a un cargo, al cargo de las personas que lo presentan, y pues ahí en ese momento ya prácticamente son válidos.